a todos y a todas, estimadas autoridades, docentes y educadores, asistentes de la educación del Liceo San Francisco de Quito y también de otros establecimientos que hoy nos acompañan, así como también nuestros queridos espectadores que nos siguen a través de la transmisión en vivo por el canal de YouTube del Centro de Innovación. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas al seminario de Internet y Ciudadanía Digital en la Educación. Hoy nos encontramos aquí para conmemorar el Día de Internet y al mismo tiempo para reflexionar sobre la importancia de la ciudadanía digital en la educación y también sobre el uso de las nuevas tecnologías, como por ejemplo hoy es la inteligencia artificial. ¿Han escuchado ustedes hablar de ChatGPT? Bueno, hoy día vamos a conocer un poquito más. Bien, antes de comenzar, queremos dar inicio a esta jornada con una cálida bienvenida de parte de la autoridad comunal. Es por esto que invitamos a Claudia Carrillo, directora del Departamento de Administración de Educación Municipal de la Comuna de Independencia, a dirigirnos unas palabras. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Valorar y agradecer la iniciativa del Centro de Innovación que escoja como locación nuestro querido Liceo San Francisco de Quito. Agradecer al director y a la comunidad educativa de este establecimiento por darnos la bienvenida. Y también valorar el diseño de la actividad respecto del protagonismo de las comunidades, ¿sí? Aquí están nuestros equipos, nuestros encargados de enlace, de informática, equipos directivos, directores, jefes de UTP, estudiantes, lo que da muestra y evidencia del papel, el rol, el lugar que ocupa la informática y la ciudadanía digital en nuestros proyectos, en particular en este liceo es parte de su sello institucional, ¿sí? Y esto ocurre en el contexto de una buena noticia. Nosotros este año estamos totalizando el 100% de nuestras unidades educativas con una segunda generación de aulas conectadas que está en pleno proceso de desarrollo. Así que vamos a iniciar un 2024 en las mejores condiciones para que, comillas, este concepto, ¿está bien ahí? Este concepto de ciudadanía digital se haga cada vez más carne en el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes, que finalmente es lo que nos convoca, nos motiva y nos moviliza a todos con un fuerte acento y prioridad en la democratización y en el acceso. Así que muy bienvenidos y muchas gracias. Bien, muchas gracias Claudia por tus palabras. También queremos agradecer a María José de la Barra y Antonio Rocamora, quienes son parte también de tu equipo. Muchas gracias por estar presente también acá. Bien, ahora quisiéramos también dar paso al saludo de las autoridades ministeriales que nos acompañan el día de hoy. Para ello vamos a dejar con ustedes a Martín Cáceres, director del Centro de Innovación Enlaces del Mineduc. Muchas gracias al director, a todas las autoridades que están aquí. Me acompañan autoridades también del Mineduc, Lilia Concha, la jefa del CPIP, de la UCE no ha llegado, pero viene el jefe de Desarrollo Curricular, de la DEG, Carolina Rodríguez. Y hay hartas personas también del Centro de Innovación, Enlaces. Es bien importante este hito. El año pasado, cuando asumimos como gobierno, nos empezamos a preguntar cómo abordar los desafíos de la digitalización en el contexto de la reactivación educativa, ¿cierto? Tuvimos 2 años de interrupción de las clases presenciales, casi 2 años, donde vivimos fuertemente, nos enfrentamos a tanto las oportunidades como las limitaciones de las tecnologías, ¿cierto? Aprendimos que, bueno, yo creo que ya sabíamos que es invaluable el contacto, la presencialidad, pero también que las tecnologías digitales tienen oportunidades pedagógicas, pero que se necesitan condiciones tanto de infraestructura como de desarrollo de capacidades, ¿cierto? Y organizacionales para poder aprovecharlas bien. Es súper importante, las tecnologías median hoy en día las relaciones entre las personas, cómo nos relacionamos con el conocimiento y transforman las formas en que participamos en la sociedad.
Es un asunto de justicia avanzar en las barreras, disminuyendo las barreras en el acceso a las tecnologías para que todos y todas podamos participar equitativamente de sus oportunidades, ¿cierto? El avance de las tecnologías también genera nuevas brechas y potenciales riesgos. Centrarse en el acceso, entonces, es insuficiente, solamente. Por eso el plan de reactivación educativa en el que estamos trabajando, que tiene 3 componentes, ¿cierto? El fortalecimiento de los aprendizajes, la convivencia y la salud mental, y la asistencia y la revinculación, tienen cruzado el tema de las tecnologías. Y nos tenemos que preguntar en este contexto de reactivación, ¿el reactivar para qué? La pandemia, ¿cierto?, agudizó brechas. Nos tenemos que enfocar en abordarlas, pero no solamente para volver al sistema educacional como era antes, sino que lo vemos como una oportunidad de transformación. Tenemos que preguntarnos cuál es el sistema educativo que estamos construyendo hacia el futuro. Y en ese contexto, entonces, el plan de reactivación tiene una estrategia de transformación digital que tiene distintos componentes: conectividad, avanzar decididamente en cubrir con conectividad de buena calidad en todos los establecimientos del país. Ya alcanzamos a más de 9.000 establecimientos, todavía nos falta llegar a algunas zonas de difícil acceso, y aumentar en la calidad. Una cosa es tener conectividad y otra cosa es distinta, es tener un acceso, ¿cierto?, que permita aprovecharlo en cada aula. Y ese es el programa Aulas Conectadas, que también estamos avanzando en él. Como contaban aquí, en la comuna se está avanzando, ¿cierto?, fuertemente en el programa Aulas Conectadas. Ya tenemos 10.000 aulas en este programa. En infraestructura digital escolar también, como con becas TIC, los complementos a becas TIC que estamos desarrollando, kits tecnológicos, tenemos distintas convocatorias para avanzar en el acceso a las tecnologías. Pero eso no es suficiente, también es fundamental el desarrollo de las capacidades de las familias, de docentes, y generar las condiciones en las escuelas para aprovecharlo. Y ahí se enmarca el fomento de la ciudadanía digital, que es lo que estamos presentando hoy día. Vamos a estrenar hoy una nueva página web que centraliza recursos para familias, para docentes, para comunidades educativas, que les vamos a mostrar ahora. Ciudadanía-digital.cl ya está al aire, entonces ya lo pueden ver, y tiene recursos iniciales. La idea es ir poblándolos de aquí en adelante. Esa es la página. Ahí vamos a hacer un recorrido. Ustedes pueden ver, bueno, una nueva definición de ciudadanía digital. Vamos a abordar esto después en la segunda parte del seminario, pero se explica qué es la ciudadanía digital. Es un concepto en disputa. Han habido distintas versiones y nosotros estamos proponiendo un concepto multidimensional para abordar los distintos desafíos que tiene la digitalización. Entonces ahí se ve la definición, después tiene distintos recursos por los que se puede explorar para docentes, para familias y para estudiantes. No vamos a recorrer todos ahora, ahí ustedes lo pueden explorar. Pero la idea es que esto sea un puntapié inicial, que esto recupera recursos que se han ido desarrollando en el tiempo, y la idea es ir agrupando las distintas acciones que tiene tanto Mineduc. De aquí se va a enlazar lo que está haciendo CPIP, lo que está haciendo la unidad de convivencia, la discusión que viene acerca del currículum también. La idea es abordarla desde este concepto de ciudadanía digital. Así que estamos muy contentos de avanzar no solamente en el acceso a las tecnologías, sino que fuertemente ya en el desarrollo de las capacidades para aprovecharlas. Así que muchas gracias, ojalá que disfrutemos este seminario. Bien. Bien, muchas gracias, Martín, por tus palabras. Como mencionaste, la conectividad es muy importante en los establecimientos educacionales, así que también queremos invitar a nuestros socios del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a Doris Pinto, que también se pueda dirigir y dar unas palabras. Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias al Centro de Innovación por la invitación. Acá el director, usted, muchas gracias también por prestarnos las instalaciones para poder hacer este seminario. En nombre, bueno, yo soy Doris Pinto, soy del gabinete del subsecretario, y en nombre de él le queremos agradecer la instancia y el trabajo colaborativo que tenemos ya hace mucho tiempo con el Ministerio de Educación.
Para nuestra subsecretaría, la eliminación de la brecha digital en todas las dimensiones es una prioridad, tanto en cobertura, acceso, o sea, cobertura, uso y calidad. Dentro de estas políticas de acceso está una como Conectividad para la Educación, que es un gran trabajo que se ha tenido con el Ministerio de Educación. Como bien decía Martín, ya son más de 9.000 colegios que están conectados a lo largo del país, en zonas muy aisladas a veces, con muy buena calidad, con grandes velocidades, con fibra óptica, con señal satelital cuando la geografía no lo permite, y que hoy ha permitido que estudiantes puedan conectarse desde su propio establecimiento a conectarse al mundo digital. Para nosotros también el tema del uso es una prioridad también en esta administración, porque no nos sirve que seamos el Internet más rápido de Latinoamérica si hoy día las personas no tienen las habilidades digitales suficientes para poder hacer uso y sacar los tremendos provechos que tiene el Internet hoy día. Por esto mismo nosotros la alfabetización digital y el desarrollo de habilidades en los niñas y adolescentes es algo tremendamente importante que estamos impulsando también desde la subsecretaría. Ya, perfecto. Ahí sí. Que estamos impulsando también desde la subsecretaría. Nosotros desde el 2022 tenemos un plan que se llama el Plan Brecha Digital Cero, que enmarca varias políticas que buscan eliminar todas las brechas, todos los tipos de brecha digital, donde un tema muy importante es establecer una mesa de alfabetización digital donde también participa el Centro de Innovación para crear un plan nacional de alfabetización digital que hoy día pueda abarcar las necesidades de toda la población, que es muy diversa hoy día en nuestro país y que también responde a distintas necesidades. Es distinta la alfabetización a las jefas de hogar, a los y las estudiantes que están mucho más avanzados que nosotros probablemente, también a los adultos y adultas mayores, a los emprendimientos, cómo nosotros hoy día somos capaces de llegar con propuestas de alfabetización a toda la población. En eso a nosotros también nos gusta tener esta relación tan estrecha con el Ministerio de Educación para tener una visión mucho más formativa y pedagógica de lo que es la alfabetización. No solamente verlo como algo técnico, sino que también como un aprendizaje constante y muy importante de identificar y de que sea parte de nuestras vidas. Por eso quiero saludar también esta instancia, a todos los que están participando en este seminario. Me encanta que se pueda hablar desde un punto de vista pedagógico y educativo de las tecnologías, de las nuevas tecnologías y del provecho que pueden ser para el aprendizaje de los y las estudiantes y también para los aprendizajes que podamos tener nosotros como sociedad. Así que espero que esta instancia sea súper enriquecedora, muy provechosa. Y también yo estoy esperando con ansias ver la página de Ciudadanía Digital, porque ellos me contaron hace un par de semanas y que por fin sea el lanzamiento, también me tiene muy contenta. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Dori, por tus palabras. Bueno, queremos reiterar también el agradecimiento, como mencionó Martín, a Lilia Concha, directora del CPIP, a Héctor Gómez, jefe de la Unidad de Desarrollo Curricular de la Unidad de Currículum y Evaluación, y también a Carolina Rodríguez, jefa de Gabinete de la División de Educación General del Ministerio de Educación. Muchas gracias por su presencia, compromiso y el impulso que le dan a la transformación digital educativa en nuestro país. Muchas gracias. Bien, antes de comenzar, es importante destacar que este seminario de Internet y Ciudadanía Digital se desarrolla en el marco del Plan de Reactivación Educativa y hoy nos centraremos nuestra atención en un eje que es el fortalecimiento de los aprendizajes, específicamente en la estrategia de transformación digital educativa, que incluye algunas iniciativas mencionadas acá, como Conectividad para la Educación, aulas conectadas a Internet y el desarrollo de capacidades para la transformación digital. En este último punto, respecto a la transformación digital, tenemos el honor de invitar al equipo del Liceo San Francisco de Quito, de la Comuna de Independencia, quienes nos presentarán su proyecto de transformación digital escolar. Ellos han sido líderes en el uso pedagógico de la tecnología y han enriquecido sus prácticas pedagógicas con diversas iniciativas. Invitamos a don Mario Ojeda, director, y a Gabriela Matamala, coordinadora del Centro de Innovación del Liceo San Francisco de Quito, para que nos cuenten sobre su experiencia. Bienvenido. Gracias. Gabriela, ahí viene Gabriela. Ya. Hola, muy buenas tardes a todos, a todas.
agradecer la presencia en este colegio municipal, escuela pública, ¿cierto?, de la Comuna de Independencia, agradecer a todos su presencia acá. Bienvenidos a este colegio Liceo San Francisco de Quito. Todo cambia, nos dice el viejo Heráclito, desde la antigua Grecia. Y como institución educativa hemos sido testigos de los cambios y transformaciones en el ámbito de las herramientas y metodologías pedagógicas. La mayoría de los educadores hemos sido capacitados en el uso de las tecnologías. Y de esta forma hemos tenido que educar a nuestros estudiantes que son nativos digitales. Como inmigrantes digitales, los docentes hemos sido acompañados y capacitados desde hace muchos años por Enlaces, actual centro de innovación, con capacitaciones y talleres desde hacer clic, doble clic, conocer un computador, Paint. Yo fui capacitado por Enlaces. Y utilizar herramientas de ofimática. Recuerdo con especial cariño la primera vez que ingresé a la plaza. Los que son antiguos lo saben. El lugar de acceso al computador y a la red. Esa era nuestra red, la plaza. Al parecer, los cambios y transformaciones globales nos han acercado a la idea visionaria de McLuhan, la aldea global. Los habitantes de la Tierra somos vecinos, no hay distancias. Lo que sucede en cualquier parte del mundo lo sabemos inmediatamente. Lo visionario de McLuhan es que nos plantea el tema antes de ser popular Internet y las redes sociales, del 60 al 80. Visionario. Actualmente estamos insertos en un mundo que cambia vertiginosamente y que nuevamente nos desafía como educadores. Debemos conocer y usar pedagógicamente la inteligencia artificial y educar a nuestros estudiantes para ser ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI. Por lo mismo, como Liceo San Francisco de Quito, hemos definido en uno de los sellos institucionales el desarrollo de habilidades del siglo XXI con énfasis en la comunicación, argumentación, compromiso social y el entorno medioambiental y el uso de TIC como herramientas esenciales para el ejercicio activo de la ciudadanía. Gracias. Hola, mi nombre es Gabriela Matamala, yo represento acá a la coordinación de lo que es Enlace como Centro de Innovación del Colegio San Francisco de Quito. Y hoy día les vengo a presentar la historia de nuestro colegio que me imagino para cada institución es distinta por las realidades distintas que vivimos con nuestros niños en nuestras aulas. Y esta es nuestra historia que empieza desde un año 2020 con esta remesón enorme que tenemos de pandemia, en donde nos hace cuestionarnos cómo trabajar, cómo impactar en el aprendizaje en nuestros niños, cómo trabajar con estas otras herramientas que eran necesarios empezarlas a practicar y a realizarlas para el aprendizaje en nuestros niños. Nuestro colegio es un colegio aquí en Independencia que
varones. No sé si, creo que el micrófono, ahí sí. Que es conocido porque somos un colegio de varones, que después de un tiempo empezamos a tener y a incorporar a niñas en nuestro colegio. Eso hizo que nosotros cambiáramos nuestra concepción en torno a cómo trabajar, cómo empezar a educar a niños a nivel tecnológico, y eso hizo esta remesón, porque tuvimos pandemia, ¿no es cierto? Y además de eso incorporamos a niñas a nuestras aulas. Hoy en día ellos representan, las niñas en nuestro colegio representan el 14.8% que están desde prekinder hasta tercero básico. Somos un colegio en donde tenemos un universo de estudiantes de 938, si no me equivoco, ahora estudiantes, y ese porcentaje. ¿Sí? ¿Cambiamos? Sí, cambiamos lo mejor. No hay problema. Ahí sí. Y por lo tanto tuvimos que empezar a generar un objetivo en torno al cómo realizar o cómo educar primero, que era lo más necesario, educar a docentes a nivel tecnológico. Y nos pusimos un objetivo que fue el primero, asegurar condiciones a nivel tecnológico. No lo teníamos para todas nuestras aulas, no lo teníamos para todos nuestros docentes, y era lo más importante para nosotros, que nuestra comunidad primero docente en ese año 2020 tuviera todas las necesidades o estuviera cubiertas las necesidades tecnológicas, para después ir de manera paulatina y no todo de una vez, sino de manera paulatina, ingresando con estas tecnologías en nuestras aulas. Y nos pusimos distintos focos en distintos años. Hoy en día, ya con mucho avanzado, mucho dentro de nuestras mismas, prácticas con los docentes. Por eso, nuestro primer objetivo fue asegurar las condiciones a nivel de la implementación de tecnología y también para obviamente desarrollar algunas habilidades o las habilidades del siglo XXI que son tan importantes hoy en día. Como les decía, nosotros somos 935 estudiantes, un 14% de mujeres, y además de eso les puedo contar que tenemos este índice de vulnerabilidad que igual indica cómo son a nivel con el acceso a la tecnología con nuestras familias. Es un porcentaje que nos indica eso, cómo nuestras familias o cuánto acceso van a tener a nivel tecnológico. También nos indica la brecha que de repente existe entre distintos estudiantes o distintos cursos. Así tenemos que empezar a trabajar en base a estadística y cómo nosotros implementamos el trabajo y incorporamos nuestras tecnologías a nuestros estudiantes. En el año 2020, producto de esta remesón y este cambio y que nos hace pandemia, nos empezamos como colegio, como les dije, a generar, a cambiar un poco esta forma de poder trabajar e impactar en el aprendizaje. Estábamos todos en casa. El aprendizaje era a través de una plataforma virtual. Por eso nosotros como colegio dijimos que lo primero y lo más importante era que teníamos que realizar estas clases sincrónicas y asincrónicas. Sincrónicas para enseñanza media y asincrónicas para enseñanza básica. Implicó también que nosotros hiciéramos autocapacitaciones, porque los docentes no todos sabían manejar las herramientas y teníamos que empezar, ¿para qué? Para que ellos después impactaran en el aprendizaje, en los niños. Por eso, y producto también de la visión del equipo directivo, nosotros dijimos, es necesario que empecemos a trabajar con mini grupos, que en este colegio se llamaron equipos motores, que tenían un liderazgo y un enfoque súper determinado. Yo pertenecí al equipo motor de TICS, que buscaba esto, nuevas tecnologías, enseñársela a docentes, que después esos docentes pudieran replicar estas herramientas en sus clases. Y así empezamos. En el 2020 iniciamos con como un inicio de diversificación de estrategias. ¿Por qué? Porque había muchas aplicaciones, mucha tecnología dando vuelta y había que no solamente decir, te voy a enseñar, sino que tiene que ser, te enseño, pero tiene que tener un impacto después en el aprendizaje de los niños, que es lo más importante. Por eso, y como fue también un año difícil, empezamos y tuvimos un inicio de
diversificar estrategias para las clases sincrónicas y también asincrónicas, que también generaba, por ejemplo, algunas actividades para que los niños pudieran realizar en casa, también sabiendo de que el aprendizaje en ese tiempo no estaba al tiro inmediato, sino que había un trabajo en casa, en donde muchas veces también el papá estaba ahí presente, etc. Y se fue. Bueno, así terminamos el año 2020 con un porcentaje que a nivel pedagógico lo que podríamos decir nosotros es que tuvimos un 85% de conexión dentro de nuestros estudiantes a nuestras clases virtuales. Estas clases virtuales, que en su mayoría eran asincrónicas, bueno, en realidad sincrónicas y asincrónicas, tenía un aprendizaje, ¿no es cierto? Los niños se conectaban, tuvimos ese porcentaje, pero también hay que preocuparse del otro %, del porcentaje en donde los niños no se están conectando. ¿Qué hacemos con eso? Por eso en la presentación decía un inicio de diversificación, porque hay que generar estrategias. En este colegio se hicieron dossiers, se mostraron videos a través de YouTube, que también fueron un beneficio, se abrieron las puertas del colegio y además hicimos algo muy importante, que es preocuparnos de que el otro que estaba en casa, las familias tuvieran acceso a la tecnología. Se hicieron catastros, etcétera, muchas cosas dentro de. Y se entregó material concreto, como tablet o computadores, no solo a los docentes, sino también a los estudiantes. Y así poder tener el mayor universo posible conectados a nuestras actividades, a nuestras clases, para que aprendieran y no se quedaran solos en casa, sino conectados con nosotros. Fue un desafío, porque además de eso no hay que solo preocuparse del ámbito pedagógico, sino también de lo socioemocional. Y ahí en esa parte socioemocional también es un poco difícil, porque conectarse con el estudiante de manera virtual o a través de una llamada por teléfono también es algo difícil. Y aquí hay que agradecer 100% siempre al profesor jefe, que es el que está ahí de manera constante, preocupado de las familias, de sus niños, etc. Pasamos al año 2021, en donde ya habíamos adquirido un cierto training, habíamos aprendido un poco más de herramientas y llega además de eso a nuestras aulas, que se vuelven a abrir nuevamente, llega aulas conectadas a nuestro colegio, pero también se incorpora una modalidad híbrida. Modalidad híbrida que para los que tuvieron esa posibilidad y ese acceso de poder realizar clases híbridas, también fue un enorme desafío. Un profesor de asignatura conectado y preocupado de un grupo de estudiantes que estaba virtualmente y un grupo que estaba acá, es un desafío para un profe. El acostumbrarse, el trabajar, el aprender estas herramientas. Como además de eso, me recuerdo hace un tiempo en una reunión, una profesora nos decía, ¿cómo ahora voy a poder lograr adquirir lo mismo que realicé el año pasado, en el 2020? ¿Por qué? Porque en ese año teníamos un porcentaje muy alto de niños conectados con Internet. Entonces era muy fácil aplicar tecnología. Pero ¿cómo lo hago aquí? Cuando yo no siempre tengo el acceso al Internet o no tengo todas las herramientas para pasárselo a los niños que están aquí presenciales. Y así es un beneficio enorme para nuestras prácticas el tener aulas conectadas. Tablet, computadores, etc. Y desde ahí se empieza a trabajar, desde ahí se empieza a generar este cambio en nuestras prácticas, en donde ya todo lo que realizamos y aprendimos en el año 2020 lo pudimos aplicar al 100% en nuestras aulas aquí de manera presencial. Y además de eso, siempre estuvo presente esto de las autocapacitaciones. ¿Por qué? Porque nosotros como equipo, ya en ese tiempo ya dejamos de ser como equipo motor y pasamos a ser equipo de centro de innovación. No queríamos dejar solo a nuestros niños, más que nada a nuestros niños, a nuestros docentes, a los docentes de acá. Porque no sirve de nada que nosotros digamos, te muestro esta herramienta, ocúpala, si en realidad el aprendizaje de un adulto, tanto también como de un niño, es un aprendizaje y un acompañamiento por sobre todo. Por eso seguimos de manera constante y siempre hasta el día de hoy con capacitaciones. Y esas han sido generadas, siempre de manera interna. Como nosotros como equipo, cómo capacitamos y aprendemos, que lo hemos hecho. Terminado ese año, tuvimos un 94% de avance en torno a las habilidades comunicativas, que es lo que hablaba hace un rato atrás el director de nosotros.
las habilidades comunicativas que nosotros empezamos a enfocarnos específicamente en un primer ciclo, terminamos con ese logro del 94%. Llega el año 2022 y en ese año nosotros tuvimos ya con estas capacitaciones, con aulas conectadas en nuestras salas, con algo como por ejemplo un computador en cada una de las salas, una cámara en cada una de las salas, un sistema de audio también en cada una de las salas. Fue un beneficio enorme. Y llega esto de que tenemos este año 2020 con clases ya presenciales, con clases además que tuvieron un desafío enorme además, porque ahora ya de esos 2 años en donde teníamos ese grupo de estudiantes que a veces era conectado virtualmente y otras veces acá presencial, ahora los tuvimos a todos incorporados. Y ahí empezamos con estas clases con una corte de jornada y empezamos ya a focalizarnos netamente cómo a nivel de tecnología, cómo lo vamos a trabajar, dónde nos vamos a enfocar. Y todas nuestras prácticas tuvieron primero un enfoque o focalizado en enseñanza media. ¿Por qué en enseñanza media? Porque son un poco más grandes, son autónomos, tienen un trabajo más fácil de realizar a nivel tecnológico, son extremadamente niños nativos tecnológicos, entonces es más fácil trabajar con ellos. Y de ahí empezamos, además de eso, a institucionalizar algo que es LIRMI en nuestro colegio y a nivel también municipal. LIRMI entra como algo que nos viene a hacer un beneficio, pero el colegio lo hace en todo ámbito. ¿Por qué? Porque no solamente nos preocupamos de como trabajarlo a nivel del libro digital, sino también la comunicación con nuestros apoderados y el trabajo con nuestros niños pasa a ser a través del LIRMI. Hoy en día en este colegio, si alguien habla del LIRMI con niños, con familias o con la persona que sea, todos saben y conocen de qué se trata. Y eso fue un trabajo también enorme para que todas nuestras familias lo pudieran tener. Institucionalizar LIRMI es un desafío igual, implica tiempo y constancia. Y seguimos con esas autocapacitaciones, pero ya ahora con otro foco más adicional, que es los asistentes. No hay que dejarlos nunca de lado, porque ellos son nuestro pilar también, dentro de nuestras prácticas, dentro de las aulas. Son un pilar fundamental. Y pasamos de tener solamente capacitaciones con docentes, ahora capacitaciones también incorporando a los asistentes, y el 100% de ellos capacitados. Pero, como lo dije anteriormente, dijimos que pusimos un foco en enseñanza media, pero ese foco no hay que dejar de lado también a los otros cursos, sino que también hay que tener un impacto y saber cómo lo vamos a realizar con los alumnos más chiquititos. Por eso se hizo un plan piloto en el acompañamiento a nivel tecnológico con quinto básico en matemáticas. La profesora pasaba algunos contenidos y después eran reforzados a través de distintas plataformas con juegos, con actividades, con un aprendizaje, siempre por supuesto planificado, para que tuviéramos un avance en los resultados principalmente día, que era algo que nos importaba y nos importa hasta hoy en día. Ahí sí. Habilidades comunicativas. Por eso tuvimos este foco ahora destinado a prebásica y a primer ciclo. Realizamos también autocapacitaciones, ¿no es cierto?, en otras plataformas más, de manera constante, y aquí adquirimos algo adicional, que es que tuviéramos dentro de nuestros GPTs, tuviéramos y enseñáramos distintas o estas herramientas para toda la comunidad. Así hemos jugado muchas veces aquí en GPT con distintas plataformas, utilizamos el karaoke, por ejemplo, literario, si es que hay alguno que lo conoce. Hemos realizado algunos Kahoot, hemos realizado distintas cosas para que toda nuestra comunidad lo sepa y lo pueda también trabajar en sus aulas. Y tuvimos y tenemos en realidad 2 proyecciones. Una de las primeras proyecciones es que el 100% de nuestros estudiantes desarrollen habilidades comunicativas a través de las herramientas digitales. Y por supuesto también tenemos un mejoramiento en torno a los niveles de uso de la tecnología. Les quiero mostrar estas imágenes, además de eso,
imagen en donde están aquí los niños de primer ciclo, que pueden ver aquí a niños que están simplemente dibujando después de haber escuchado un lindo cuento de parte del CRA. Y pasamos después a un video que estaba ahí arriba, que tampoco se puede ver, pero es un video de los niños ya con una evolución un poco más, que es que los niños ya dejaron de pintar y ahora pasamos a un Kahoot para medir y evaluar la comprensión lectora de otro cuento distinto. Así hemos ido evolucionando. No ha sido todo inmediato, ha sido paulatino. Pero es lo que nosotros queremos, para que tengamos un real aprendizaje de los docentes, de los niños, de los asistentes, de nosotros como comunidad. Eso, gracias. Bien, muchas gracias, Gabriela, por tu presentación, a don Mario también por el proyecto. Sin duda la experiencia será una inspiración para todos. Se nota que el camino no fue fácil, pero me quedo con las proyecciones finales que son bien desafiantes, así que felicitaciones también por todo el trabajo. Comentarles que, bueno, hemos tenido algunos inconvenientes con el audio técnico a través del streaming, así que invitamos a todas las personas que nos están siguiendo a través del streaming que se queden con nosotros porque ahora viene la segunda parte, que es el taller que vamos a tener de inteligencia artificial y también de ChatGPT, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña pausa, así que invitamos a todos a disfrutar un pequeño receso, ¿cierto? A aprovechar para recargar un poquito las energías. Ya los niños acá están prontos a salir al recreo, así que nos vamos a encontrar con ellos. Así que vamos a tomarnos una pausa, unos 10 o 15 minutos, y volvemos. Muchas gracias. Cafecito, también en sus casas, también o donde nos acompañan también los amigos ahí por el streaming. Mejoramos ya, entiendo, la calidad del audio, así que ahí le pedimos disculpas por esos inconvenientes. Y ahora, bueno, queremos invitarlos a la segunda parte de este seminario. Para ello queremos invitar a este taller denominado Ciudadanía Digital e Inteligencia Artificial en Educación, el cual será moderado por Martín Cáceres, nuestro director del Centro de Innovación. Y bueno, en la medida que vayamos avanzando en el taller, los invitamos a participar también ahí activamente, a hacer algunas preguntas, a compartir sus experiencias. También les comentamos que vamos a dejar en el chat de YouTube una encuesta también de satisfacción
la cual les pedimos también registrar su correo electrónico para hacerles llegar una constancia de participación. Y también acá a los presentes anda por ahí una lista de asistencia que también les pedimos la puedan firmar. A quienes están también en forma presencial vamos a ir entregando un código QR para que también puedan escanear y contestar esa encuesta. Y además, bueno, del equipo del Centro de Innovación van a estar ahí todos muy atentos a sus intervenciones en el chat también en línea y también acá presencialmente. Así que sin más, quiero dejar con ustedes a Martín, quien nos guiará en el desarrollo de esta actividad. Bienvenido, Martín. Bien, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo. Vamos a empezar con esta segunda parte. Qué interesante la presentación de acá del liceo. Parece que sí, se corta el micrófono. Asegurémonos que se escuche bien, que voy hablando y de repente se corta. Sí. Probamos con este de acá. ¿Aló? ¿Sí? ¿Está bien? Bien, entonces, Ciudadanía Digital, Inteligencia Artificial y Pedagogías es el título de la charla. Dale nomás, Andrés. Bueno, sabemos todos, ¿cierto?, que hemos vivido estos locos últimos años, independiente de la edad que tengamos, que la creciente digitalización tiene profundos efectos en el mundo del trabajo, en la entretención, en cómo accedemos, cómo creamos y cómo compartimos conocimientos en todas las disciplinas. De repente quizás pensamos que hay disciplinas que tienen que ver con las tecnologías. El otro micrófono. Aquí tenemos un buen ejemplo de mediación de tecnologías y cómo pueden interferir, amplificar o hacer ruido en los mensajes. El medio es el mensaje, decía Marshall McLuhan, ¿cierto? El director acá lo citaba súper bien. Entonces las tecnologías tienen profundos efectos en cómo nos entretenemos, cómo trabajamos. El mundo del trabajo cambia debido a las tecnologías, cómo accedemos, creamos y compartimos conocimientos en todas las disciplinas. De repente podríamos pensar, ya, pero la filosofía no tiene que ver con la tecnología. Pero la filosofía se trata de qué es ser humano. Y hay algo que va cambiando también de lo humano cuando interactuamos con las tecnologías. Nos hace replantearnos cosas bien interesantes. Cómo interactuamos entre las personas, ¿cierto? En el ámbito personal, individual, también en lo social, en la democracia, el tema de las noticias falsas, ¿cierto? Cómo las comunicaciones y los medios interactúan con el desarrollo de las instituciones es súper importante, y cómo como personas también interactuamos con el Estado está mediado por la tecnología de forma creciente. Y el desarrollo personal y social se ve mediado también por las tecnologías. ¿La siguiente? Entonces, desde el Ministerio se ha abordado los desafíos de la digitalización. No es que nosotros desde ahora estemos comenzando. Enlaces, ¿cierto?, tiene una larga historia. Las comunidades educativas también lo han abordado. Desde el 2013 existe un marco que es de las habilidades TIC para el aprendizaje, que se enfocan bien en lo informático, no, las habilidades de la información, ¿cierto? Cómo detectamos fuentes, ¿cierto? Cómo trabajamos con la información. Y eso está integrado en el currículum en distintas asignaturas de forma transversal, ¿cierto? Y de forma específica también. El Ministerio también lo abordó desde la ciudadanía digital, viendo como cada vez es más omnipresente la tecnología, abordarlo no solamente como ciertas habilidades, sino cómo enfrentamos un mundo donde está todo lleno de tecnología. Entonces ahí se introduce el tema de tenemos que actuar frente a los posibles riesgos que hay en Internet, y fomentar la ciudadanía digital. Cómo participamos en el mundo digital de forma segura. Ese fue un enfoque. Después del 2017 se enmarcó la ciudadanía digital desde la formación ciudadana, que es bien interesante, no solamente desde el ámbito de la protección, ¿cierto?, y de los posibles peligros, que es un enfoque interesante,
Pero desde la formación ciudadana es otro enfoque, es mucho más amplio. Es cómo consideramos la ciudadanía, ¿cierto? O estas condiciones que nos habilitan para participar de forma equitativa en el mundo digital que interactúa con el mundo físico. Y después, más recientemente, el 2019, se lanzó el Plan Nacional de Lenguajes Digitales, que estaba bien enfocado en el tema de los lenguajes de programación. Hay ciertas posturas que plantean que hoy en día, para comprender el mundo, necesitamos desarrollar también lenguajes digitales como los lenguajes de programación, ¿cierto? Como para pasar de ser solamente usuarios de las tecnologías y pasar a ser creadores, necesitamos entender las ciencias de la computación, ¿cierto? Hay todo un movimiento que propone que debería ser una asignatura en el currículum, es un debate bien interesante. Y el Plan Nacional de Lenguajes Digitales intentaba avanzar un poco en esa dirección, de avanzar hacia la ciencia de la computación en el currículum. Pero llegó la pandemia, ¿cierto? Llegó la pandemia y nos hizo replantearnos todo. En términos digitales, porque de golpe, como narraban súper bien aquí la experiencia del liceo, tuvimos que, como sistema educativo, aprender con lo que teníamos. Ya no había tiempo para hacer capacitaciones, ¿cierto? Y prepararnos para un futuro, sino que en el presente. ¿Cómo lo hacemos para continuar con los aprendizajes, ¿cierto? De forma remota? Y eso fue un mega desafío. Y vimos que era súper transversal la necesidad de aprovechar las tecnologías para potenciar el aprendizaje. No solamente para potenciar el aprendizaje, sino que para poder mantener el proceso educativo. Entonces aprendimos las oportunidades que nos ofrece la tecnología, pero también sus limitaciones. No es lo mismo la clase online que la clase presencial, ¿cierto? No puedo hacer todo lo que hago presencial de forma online. El contacto presencial, ¿cierto?, tiene una calidez que es irreemplazable. Entonces aprendimos que si bien tiene oportunidades y se puede aprovechar, se puede usar para fomentar la colaboración, ¿cierto?, habilidades de orden superior, cosas súper interesantes, nos sirve para la evaluación, hay múltiples beneficios, pero también tiene limitaciones y se requieren ciertas condiciones para poder aprovechar, las condiciones organizacionales en los liceos, poder colaborar. Son condiciones que no siempre están en los establecimientos educativos y en nuestro país, ¿cierto?, todavía no avanzamos hacia un sistema que fomente la innovación y la colaboración. Estamos en eso, pero todavía no lo concretamos. Entonces, ¿por qué enfocar estos desafíos desde la ciudadanía digital? Hoy en día, sobre todo después de la pandemia, ¿cierto?, que está todo, tuvimos como un salto hacia la digitalización, hay tensiones sobre lo que es ser ciudadano. ¿Qué es ser ciudadano? En general, la noción clásica de ser ciudadano está bien adscrita a un Estado, ¿cierto?, a una nación. Ser parte de una comunidad, que en general la noción clásica de ciudadanía es un país. Sin embargo, hoy en día no solamente interactuamos en un país limitado geográficamente, ¿cierto? Desde muy jóvenes estamos en un espacio que es virtual, interactuamos con todo el mundo. Entonces desarrollamos nuestras identidades de forma súper distinta a como las desarrollábamos antes, inscritos solamente en un Estado-nación. Y participamos de formas muy diversas a través de lo digital. Entonces, por eso, ciudadanía digital es un concepto bien interesante que pone en tensión el concepto mismo de ciudadanía, que es uno de los objetivos siempre de la educación, ¿cierto? La educación se trata de ir creciendo, ir desarrollándonos para participar en la ciudad, o sea, ciudadanamente, ¿cierto?, en la interacción con la sociedad. Entonces, bien interesante el concepto de ciudadanía digital y lo enfocamos desde ahí. Entonces, el año pasado decidimos enfocar el desafío de la digitalización proponiendo un nuevo concepto de ciudadanía digital, que es el que estamos lanzando hoy día en esta página web. ¿Qué decidimos? Enfocarlo de forma bien amplia y multidimensional. Como les decía, hay distintas visiones de la ciudadanía digital. Algunas a veces son más restrictivas, resaltar los riesgos que tiene el Internet, ¿cierto? Hay otras visiones que son más críticas. ¿Cómo puedo cómo participo de forma consciente y crítica y puedo generar resistencia ante este avance de las tecnologías? Hay otras visiones que son más desde la creatividad.
hicimos un esfuerzo conceptual bien interesante y llegamos a una definición de la ciudadanía digital que resalta la participación desde el enfoque de derechos, es decir, que tenemos que disminuir las barreras para participar en la sociedad que hoy en día es crecientemente digitalizada, y llegamos a estas 4 dimensiones: la alfabetización digital, crítica y reflexiva. Eso quiere decir saber cómo funcionan las tecnologías desde lo más básico hasta tener una perspectiva crítica, saber que las tecnologías hoy en día y los algoritmos que están diseñados no son neutros. Eso tiene efectos en cómo participamos y cómo interactuamos. No es que sean solamente un medio, sino que al interactuar se van generando sesgos, ciertos sesgos de distinto tipo, que van dejando algunos afuera. Entonces tenemos que ser conscientes de las consecuencias que tienen las tecnologías digitales. Esa es la primera dimensión. La segunda es los cuidados y las responsabilidades digitales. Esta dimensión es más bien enfocada a la ética. Entender que lo que yo hago en los espacios digitales tiene consecuencias tanto para mí como para el resto. Y cómo lo que yo hago puede contribuir a que las interacciones sean más seguras o más inseguras. La tercera dimensión es la participación ciudadana digital. Para la juventud y en realidad para todos, el Internet provee un espacio súper interesante para generar nuevas formas de participación. Las interacciones con las instituciones democráticas o al margen también, ¿cierto? Interacciones informales, generar movimientos sociales. Hay cosas bien interesantes que podemos fomentar a través del uso de las tecnologías. Y la cuarta dimensión es la creatividad digital y la innovación. ¿Cómo puedo utilizar las herramientas digitales para crear contenidos? Tanto contenidos mediales, como la programación, los lenguajes de programación, ¿cierto? Como lo que decías antes, cómo pasar de ser solamente consumidores de información a crear. Entonces, si se fijan, estas 4 dimensiones son bien amplias y abarcan harto. Y eso es lo que estamos proponiendo. Esto es un punto de partida para la discusión que viene sobre el currículum que necesitamos para el futuro, para formación docente, para orientaciones para las comunidades educativas, y desde aquí vamos a estar trabajando entonces como ministerio. Esta es la invitación que les estamos haciendo. Entonces trabajamos desde el año pasado en esto, fue un trabajo de varios meses con distintas unidades del Mineduc, y habíamos llegamos a este documento a fines del año pasado. Y llegó ChatGPT. Así como llegó la pandemia, llegó ChatGPT y es un remesón súper fuerte para los que pensamos en las tecnologías, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante? ¿Conocen ChatGPT? ¿Han estado más o menos al tanto? No sé si todos y todas lo conocerán. Y quizá uno se pregunta, ¿es para tanto como el revuelo? ¿Será más conversación sensacionalista? ¿Será harto? Entonces les quiero contar un poquito de ChatGPT. ¿Qué significa GPT? Es una sigla, Generative Pre-trained Transformer. Generative viene de generativo, es inteligencia artificial que genera respuestas nuevas, originales. No es que busque en Internet como Google, es bien distinto a cómo funciona Google. No es que busque en Internet y me entregue lo que alguien escribió, sino que puede generar contenido original. Cada vez que uno le pregunta algo a este chat, te genera una respuesta nueva, que es súper difícil de distinguir a lo que respondería una persona, un experto en un tema. O sea, yo le pregunto sobre física, le pregunto en realidad cualquier cosa y me va a dar una respuesta que me podría entregar un experto en ese tema. Y no solamente existe ChatGPT, hay otras. Desde noviembre del año pasado se han lanzado generadores de texto, de video, de audio, de imágenes, que yo le doy una instrucción y me da un contenido nuevo. Eso es bien importante. El pre-trained es bien importante igual. La P, que es preentrenado.
Son sistemas que aprendieron a partir de grandes bases de datos. En el caso particular de ChatGPT, la versión que está ahora gratuita, que es el 3.5, está basada en toda la información que había en Internet hasta el 2021, desde fines del 2021 para atrás. ¿Ya? Entonces, ChatGPT aprendió, o sea, todas las respuestas que nos da es a partir de toda la información que había en Internet de ahí para atrás. Entonces no tiene información nueva, hasta ahora. La versión pagada tiene información más nueva y de hecho está conectada a Internet. Pero la versión gratuita está entrenada con eso. Y eso es bien importante porque uno se puede preguntar, ¿la información que me entrega es verdad? ¿Es verídica? ¿Es objetiva? Y la verdad es que no, porque es tan buena como la información con que se entrenó. Entonces se ha demostrado que, por ejemplo, reproduce sesgos de género. Si uno le pregunta, no sé, cuéntame una historia de una persona exitosa que hizo una innovación y se hizo millonaria, lo más probable es que diga que es un hombre. Se pueden hacer esos experimentos y uno ve que reproduce cómo son las narrativas más comunes. Lo mismo con las minorías, ¿cierto? De minorías lingüísticas no están representadas en este mundo porque son promedios. Son promedios de todo lo que hay en Internet. Entonces es bien importante ser consciente de eso, de las limitaciones que tiene. Y la T de Transformer es la arquitectura. Son redes neuronales que van, a partir de todo esto que sabe, todos los patrones que aprendió, va generando palabras, como secuencialmente, palabra por palabra, hace una transformación matemática. Esto igual es importante. GPT no es que tenga conciencia, no es que piense, pareciera que sí, es bien impresionante, pero no tiene conciencia, solamente hace cálculos matemáticos. O sea, en el fondo, la palabra la transforma en un espacio de probabilidades, en distintos vectores, saca producto cruz, esta es la cosa más matemática, y después lo transforma de nuevo a una secuencia de palabras. Entonces hay toda una operación matemática que hay atrás, no es que esté entendiendo, sino que hace operaciones matemáticas para predecir la palabra siguiente, en base a la secuencia de palabras que ha construido. ¿Lo han usado? ¿Sí? ¿La mayoría? Mira, no sé si online lo han usado, pero lo que queríamos mostrar, por si alguien no lo conoce, es cómo es el ChatGPT. Es así, uno se puede registrar gratuitamente con su mail, el Gmail, y aparece eso, está en inglés, pero aquí me dice send a message, envía un mensaje, y ahí uno le puede preguntar lo que uno quiera, y te responde. ¿A alguien se le ocurre una pregunta? ¿Quién me dice una pregunta para hacerle? Pero no sabe, del 2021 para atrás. ¿Quién le quiere alguna disciplina? ¿Sí? Para que me escuchen online. Profesor, ¿su nombre? Andrés. Probamos Dice con que ya lo ha probado, entonces va a proponer una pregunta. Sí. Más que una pregunta, me gustaría darle una instrucción. Perfecto. Bueno, me gustaría que escriban ahí en el chat, pidiéndole a ChatGPT que se considere un nutriólogo profesional. Para ello, quiero un menú diario en el cual me implique las 3 comidas del día y considere que soy vegano y no me gusta el huevo y tampoco como mayonesa. Pueden ponerle también, por ejemplo, que todos los desayunos lleven nuez y que en las cenas o en la última comida no tomo café. Perfecto. Sé que es súper específico, pero en realidad ChatGPT puede hacer y da una instrucción detallada bastante lógica y buena. En ese sentido, creo que es relevante indicarle que se posicione desde una perspectiva, por eso menciono que se considere un nutriólogo profesional, dado que así pueden
poner un marco de trabajo sobre el cual va a dar una respuesta. Sí, veamos, vamos del principio. Un menú diario de 3 comidas, vegetariano, Póngale. sin huevo, y que la primera comida del día lleve nueces. Y es bien impresionante que si uno le escribe como medio mal, como saltándose Claro. letras, entiende igual. O sea, entiende, entre comillas, no es que entienda. Aquí tienes un ejemplo de menú diario vegetariano, que no incluye huevos y tiene nueces en la primera comida del día. Desayuno, batido de nueces y plátano. Ya te dice cómo hacerlo. Puedes añadir hielo si lo prefieres. Es amable, además. Es considerado. Es considerada. Ensalada de garbanzos. Te dice cómo hacerlo. O sea, fue más allá de... Realmente ayuda. Curry de lentejas y nueces en un sartén grande. Bueno, lo ven, ¿cierto? Perfecto. Entonces cosas como esa se pueden hacer. Algo súper interesante, mira, preséntalo en una tabla, por favor. Por favor. Esto creo que es súper útil para, por ejemplo, para hacer rúbricas, a los profes, ¿cierto? Siempre es un tema hacer rúbricas, generar niveles de evaluación y todo. Entonces lo presenta en una tabla. Y entonces puede hacer distintas representaciones que después yo puedo copiarlas y pegarlos en un Excel o en un Word. Entonces uno le puede decir, no sé, después le podría decir, no sé, saca las calorías de cada comida y lo va a hacer. En realidad cualquier cosa la va a ir haciendo. Tenemos que pensar, sí, que lo que dijimos antes, ¿cierto? Que la información puede ser incorrecta. Entonces tenemos que tener ojo crítico. Pero es bien interesante lo que tiene. Sí. Sí, pues, bueno. ¿Cómo? Hagamos una clase con eso. Propone no, después ustedes pueden seguir explorando. Yo creo que hasta ahí está bien, se entiende, ¿no? Como lo que puede hacer. O sea, dependiendo, claro, dependiendo de lo que queramos, de nuestra creatividad, podemos pedirle lo que queramos y lo va a hacer. Ya, volvamos a la presentación. Y bueno, esto ha generado mucho debate. Hoy día en la mañana estuve en una reunión con UNESCO, con el organismo internacional, y fue bien interesante. Había ministros de distintos lugares del mundo y desde UNESCO. El mensaje que dieron era el siguiente. Punto 1. Que la inteligencia artificial puede hacer tareas muy parecidas a como lo hacen los humanos y mejor, ya no es ciencia ficción. Eso ya es cierto, ya está pasando. El segundo punto es que eso tiene mucho poder, ¿cierto? Entonces tenemos que ver cómo actuamos frente a ese poder. Lo podemos usar para el bien o para ayudarnos, o lo podemos también usar para hacer cosas malas. Va a amplificar, como es una herramienta tan poderosa, nos puede ayudar o nos puede hacer mal. Entonces, frente a ese escenario, tenemos que actuar, ¿cierto? Tenemos que tomar decisiones bien importantes. El tercer punto era, dado que la inteligencia artificial está avanzando a este nivel, tenemos que replantearnos qué es lo que nos hace humanos. ¿Qué es lo que es exclusivamente humano? La inteligencia artificial ya sobrepasa a los seres humanos en casi todas las pruebas internacionales de entrada a la universidad. Aquí lo hicieron con la PTU, lo hace perfecto. No solamente pruebas de alternativas, pruebas de desarrollo, escribir ensayos, ya lo hace. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Cuál es nuestra tarea, dado que ahora la inteligencia artificial lo puede hacer? Entonces, son preguntas bien profundas. Les quería preguntar a ustedes, entonces, ¿qué sentimientos les produce esto que está pasando?
El número es 8907-7468. Los que están online pueden también responder. Ya, entonces sale hartas palabras grandes. Si se fijan, yo creo que en general pasa esto, que hay como quizás polos, por ahí dice sentimientos encontrados, que yo creo que es lo que pasa en general. Como por un lado, curiosidad, motivación, oportunidad, estoy viendo las positivas, no son asombro, interés. Entonces hay algunas que quizás podemos resumir como oportunidad. Como que hay algo aquí que podemos aprovechar. Pero eso va aparejado de miedo, ¿cierto? Miedo, preocupación, ansiedad. Este es muy fuerte, no parece tan grande, pero creo que es muy legítimo. Miedo a ser reemplazado. Claro, como, chuta, esta cuestión, lo que yo hago, si la inteligencia artificial lo hace, y es mucho más barata, es mucho más rápida, quizás es mejor que yo. Entonces, ¿qué hago yo? Esa es una gran pregunta. ¿Quién soy? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Claro. ¿Qué hacemos frente a esto? Entonces, yo creo que conviven estos dos polos, podríamos decir. Y bueno, todas las emociones de por medio. Pero no nos puede dejar indiferentes, ¿cierto? Yo creo que a nadie deja indiferentes, como esta oleada, ¿cierto? Que lo peor o lo mejor, no sé, es que está comenzando recién. Esto empezó bueno, la inteligencia artificial tiene harto tiempo de desarrollo, pero la inteligencia artificial generativa de este tipo se liberó recién en noviembre del año pasado, o sea, llevamos pocos meses conviviendo con esto, pero el tema es que ya está en acceso, o sea, todos ustedes ahora pueden preguntarle cosas, no me abandonen. Pero sí, o sea, todos lo podemos usar para nuestro trabajo, ahora. Entonces estamos en esta disyuntiva, en esta coyuntura histórica súper interesante. Lo podemos ver así. Bien, vamos con la presentación. Nos podríamos preguntar si esto ha pasado antes, en la historia. Es bueno ver, ¿cierto? Siempre que tenemos desafíos como humanidad, ver para atrás. Cómo hemos enfrentado situaciones parecidas. Aquí hay un texto que dice: este invento dará origen en las almas de quienes lo aprendan al olvido, por descuido del cultivo de la memoria, ya que los hombres, por culpa de su confianza en ella, serán traídos al recuerdo desde fuera, no desde dentro por su propio esfuerzo. Darán la impresión de conocer muchas cosas, a pesar de ser en su mayoría unos perfectos ignorantes, y serán fastidiosos de tratar, al haberse convertido en vez de sabios en hombres con la presunción de serlo. Entonces está aquí hablando de una tecnología que está diciendo que va a hacer a la gente aparentemente inteligente, pero en realidad no, porque la están usando esta tecnología. ¿De qué tecnología piensan que es esta cita? ¿De la imprenta? ¿Quién vota por la imprenta? Más atrás, mira, siguiente. ¿Sí?
pero qué sé yo, las características del gatito. Y empezó él a ver diferentes imágenes y yo quedé sorprendida porque en realidad primera vez que tenía contacto con eso. Y yo le decía, oye, pero si esto sigue así, realmente nosotros vamos a perder la creatividad porque si todos, o sea, decimos una palabra o cualquier respuesta de algo o qué sé yo, queremos, no sé, pues saber algo respecto al futuro, al presente, y se nos va a dar la respuesta tan rápido, o sea, nosotros ya no vamos a tener necesidad de crear ni de pensar. Es como le decía yo, como cuando uno antes sacaba las cuentas, sí, porque yo soy ya casi de salida, como dice una colega, sacamos las cuentas así mentalmente o con lápiz y papel. Y después llegó la calculadora, el computador, y ya eso, ya uno ya no utiliza las tablas, qué sé yo, que se las aprendía de memoria, etcétera. Entonces como que yo le decía, a mí me da miedo que realmente esto nos reemplace totalmente y ya nosotros no tengamos la posibilidad de crear, pensar, reflexionar, nada, porque esto es muy rápido, o sea, uno le da una instrucción y al tiro, y uno que se podría demorar mucho tiempo en lo mismo, por Sí. ejemplo. Ese mismo temor se expresa desde la antigüedad y en este caso lo vemos con respecto a la escritura. Esto sale en el Fedro de Platón, que cuenta, está conversando Fedro con Sócrates, y están conversando, Sócrates se pone a contar una historia que llega un dios egipcio, Thoth, a darle distintos regalos al rey Tamus, un rey de Egipto, hace mucho, no sé, 3000 años antes de Cristo, y que le dio distintos dones, que eran los distintos conocimientos, y entre ellos, bueno, le dice la astronomía, porque te va a permitir conocer el universo, la geometría para las proporciones, qué sé yo, y el rey todos decía como, sí, súper bueno, y cuando le regala la escritura, el rey dice, no, la escritura no, es una súper mala idea, por esto, porque va a hacer a la gente parecer inteligente, pero no son inteligentes, porque no están ejercitando su memoria. Entonces esta perspectiva de las tecnologías como reemplazo, ¿cierto? Y el temor es algo que se repite constantemente en la historia, pero las tecnologías siguen avanzando. Y es cierto que tienen consecuencias. Pasó con la imprenta, ¿cierto? Cuando la imprenta generó una disrupción súper fuerte en cómo se crea y comparte el conocimiento y cómo se distribuye el poder. O sea, es realmente una revolución social lo que pasó con la invención de la imprenta, porque ya el conocimiento no es exclusivo de los que dominaban la escritura, sino que ahora es mucho más democrático. Pasó también con la fotografía, ¿cierto? Los pintores dijeron, no, nos vamos a quedar sin trabajo si ahora es tan fácil tomar una foto de algo. Con la radio, ¿cierto? Con la televisión. En realidad, cada una de estas tecnologías generó tremendos debates y se generó mucho temor en pérdidas de empleo, en los problemas sociales que podía causar. Y efectivamente, todos estos inventos generan consecuencias súper profundas en la sociedad, de distinto orden, ¿cierto? De todos estos inventos, sin duda, el más revolucionario que cambió más las cosas es la imprenta. Entonces ahora la pregunta es, ¿de qué orden es el cambio que se viene con la inteligencia artificial? Si es como, no sé, si es como cambiar de la radio a la tele o si es como la invención de la imprenta. Que todo parece indicar que sí, que es así de revolucionario, porque es una nueva forma de crear conocimiento. La siguiente. Una metáfora que a mí me gusta, que también es de McLuhan, es entender la tecnología como un amplificador de las fuerzas humanas. La tecnología, como decíamos antes, también no es neutra, sino que amplifica lo que hacen los humanos. La tecnología no funciona sola, sino que amplifica lo que nosotros queremos que amplifique o lo que está diseñado para amplificar. Entonces esta es una pregunta que hay que hacerse. ¿Para qué vamos a usar la tecnología? Y esta es una pregunta para ustedes, de nuevo en el Menti. ¿Qué queremos que la inteligencia artificial nos ayude a amplificar? Esta es una pregunta que hay que hacerse. ¿Qué queremos que nos ayude a amplificar?
sobre esta tecnología a mí dos grandes dudas surgen en mi cabecita. En primer lugar, puede amplificar lo bueno y puede amplificar lo malo. Por ejemplo, la amenaza de Internet. Por ejemplo, imaginen un virus con ChatGPT que puede vulnerar absolutamente cualquier antivirus. O sea, podríamos hacer que un hacker ocupe esto para el mal y dejarnos sin platita en el banco. Literalmente. Y créanme que no todos los informáticos tienen la moral y la ética que nosotros tenemos. Sí. Ahora, para el bien. El primer libro que se imprimió Gutenberg, la razón de crear la imprenta, fue imprimir la Biblia en alemán para llevarla a todas las casas en Alemania, porque antiguamente la Biblia era un libro, como decía mi abuela, el primer libro que todos tenemos que leer, pero no el último. Con esta democratización de la cultura que hizo Gutenberg, del idioma alemán y el acceso a la cultura del pueblo alemán, que después se copió, aquí en América se trajeron las primeras imprentas a México y a Perú en el siglo XVI. Mi familia las trajo, por si se preguntan. Y sí, se hizo para amplificar la evangelización de los pueblos indígenas con material, con el lenguaje, con la castellanización, y etcétera, etcétera. Así que esto puede servir también para el bien, pero también puede servir para el mal. También puede servir esta inteligencia artificial como una llave maestra que abra todas las puertas. Pero también puede ayudar a nuestro trabajo, a amplificar nuestro esfuerzo ético y moral en este mundo. Por lo tanto, también tiene un sentido ético, yo creo. De todas maneras. Gracias, profe. Súper bien expresado este mismo punto, que podemos decidir, o sea, cada uno decide cómo lo usa, si es una herramienta que está ahí. Y lo podemos utilizar, claro, esta pregunta por eso tiene el sentido que le queremos dar. Y dice, conocimientos, la creatividad, la inclusión para la medicina, para que haya más seguridad, para que haya inclusión, pensamiento estratégico, análisis de datos, ocio, que ayude a la gente, el pensamiento crítico, la empatía, el activismo, la vida. Puede amplificar la vida. Es bien interesante cómo nos ponemos de eso, desde ese lugar. Plagio. ¿Alguien quiere que incentive el plagio? ¿Quién fue? Pero es verdad, como decía el profesor, ¿cierto? Así como puede amplificar lo positivo, puede de todas maneras amplificar la trampa, ¿cierto? Claro, los problemas de seguridad. Mi cuenta corriente, excelente. Entonces, efectivamente, lo podemos poner al servicio de lo que nosotros queramos. Y tenemos que ser conscientes de eso. Dale la siguiente. La colaboración, claro. Ahora el desafío entonces está en eso. ¿Cómo lo utilizamos para potenciar aquello que queremos? Mi perspectiva, yo creo que lo que tenemos que hacer es utilizarlo para amplificar lo humano, lo que nos hace humanos, y hay que preguntarnos entonces qué es lo que nos hace humanos. Yo creo que es el pensamiento crítico, la capacidad de hacernos preguntas, la capacidad de asombrarnos, eso que nos remueve interiormente, la colaboración, ¿cierto? Lo que nos define como muy internamente a ser humanos. Yo creo que eso es lo que tiene que amplificar. Eso lo hizo la inteligencia artificial. Yo le dije, haz una pintura renacentista del Adán, ¿cómo se llama? De Adán y, claro, de la Capilla Sixtina, de una mano humana, y la inteligencia artificial le hizo ese, está bueno. Entonces eso es, yo creo, potenciar lo humano. Ahora, la pregunta siguiente entonces es ¿qué pasa en el aula? A pesar de todos estos cambios tecnológicos que han habido los últimos 100 años, la sala de clases es más o menos parecida, ¿cierto? O por no decir igual. Igual.
Quizás hay tablets, incluso de repente hay tablets, pero la visión se mantiene. O sea, como sistema educativo reproducimos clases bastante frontales, ¿cierto?, de repetición, con poca colaboración. Tenemos un sistema educativo que le cuesta innovar, le cuesta cambiar, por muchas condiciones, ¿cierto?, las sabemos, que nos cuesta pensar la educación de otra forma. Y tiene que ver con el propósito, qué es lo que queremos potenciar. Y hay distintas visiones de cómo aprovechar la tecnología. Esto es una imagen de cómo se imaginaba la educación del futuro, un ilustrador francés. En 1904 le preguntaron cómo va a ser en el año 2000 la educación. Y inventó un aparato tecnológico que hace que los estudiantes les llegue el conocimiento así como con una... Entonces, esta es una forma de amplificar cierto paradigma educacional. Tenemos que pensar en esto. Y de hecho, esto está en la práctica. Pueden buscar o les puedo compartir después un video. En China inventaron unos cintillos que leen la actividad cerebral de los estudiantes. Entonces el profe, y tiene una lucecita, roja o verde. Entonces si el estudiante está concentrado, se prende la luz verde. Y si está distraído, la roja. Entonces el profe puede ver quién está concentrado y quién no. Y ahí en el mismo hay un videíto que pone, es bien interesante, y los estudiantes dicen, chuta, que se estresan por eso, porque les están leyendo la mente. Entonces es una dirección en que se puede usar la tecnología, que es para más control, para más, claro, educación vertical, ¿cierto? Controlar los pensamientos, pero también la podemos utilizar en el sentido que ustedes mismos pusieron ahí, para fomentar la creatividad, ¿cierto?, el pensamiento crítico, la curiosidad, y yo creo que ese es el desafío. ¿Qué tipo de pedagogía queremos amplificar? Lo que nosotros proponemos como Mineduc es que fomentemos el protagonismo de los y las estudiantes, el pensamiento crítico, la colaboración, la indagación, la formación integral, la autenticidad, o sea, que lo que pasa en el proceso educativo es real, y que haya un proceso, no solamente la evaluación al final y pensemos en los productos del aprendizaje, sino que pensemos en el aprendizaje como un proceso continuo y auténtico. Esa es la pedagogía que fomenta lo humano, eso es lo que creemos. Entonces, está súper relacionado con el marco de ciudadanía digital, aquí ya voy cerrando. Lo podemos utilizar para fomentar el activismo, la participación ciudadana, podemos usar estas herramientas para crear el foco en la creatividad y en la innovación, resolver problemas locales, llevar a los estudiantes a pensar en problemas. Con ChatGPT es súper interesante cómo se puede utilizar como herramienta creativa, ideas de proyectos, ¿cierto? Retroalimentación para ideas nuevas. Es bien interesante lo que se puede hacer, pensar en causas, en cómo abordar problemas, te sirve como base para de ahí empezar a desarrollar. Entonces, un asistente, pensémoslo como un asistente, esa es la propuesta que tenemos. Pensar en esto como un asistente, y los docentes entonces pueden obtener ideas de actividades, de dinámicas de clases, preguntas para estudiantes, generar ejemplos diversos, contextualizados. Uno le describe un contexto y te puede dar ejemplos, instrumentos de evaluación. De repente nos cuesta evaluar de distintas formas porque no tenemos tiempo para generar instrumentos, pero como vimos antes, es fácil generar rúbricas o estos procesos, estos instrumentos que son más difíciles, son fáciles de tener así, de generar aquí. Corregir también puede ser un asistente para la corrección de tareas abiertas. Los estudiantes entonces pueden usarlo para obtener ideas iniciales, dialogar, generar debates y fomentar el autoaprendizaje. Todo esto se puede hacer si es que lo pensamos como un asistente. Ahora, como asistente requiere supervisión, ya no lo podemos dejar solo y no tenemos que confiar ciegamente en él. Entonces tenemos que ser críticos con la información que nos entrega. Tenemos que saber sus limitaciones, ¿cierto? Y saber que reproduce sesgos, que la información puede estar incorrecta, que depende de lo que nosotros hagamos, la respuesta que obtengamos, entonces tenemos que ser conscientes. Y estas son las dimensiones de la ciudadanía digital que tienen que ver con la ética.
la alfabetización digital crítica y reflexiva, o sea, entender cómo son estas tecnologías, los sesgos que reproducen y cómo actuamos frente a ellos y cómo las usamos para generar ambientes de cuidado en que todos somos corresponsables. Entonces eso, tenemos que considerar tanto sus oportunidades. Esta es una invitación bien fuerte a aprovechar sus oportunidades, pero ser conscientes de los riesgos. Creemos que el marco entonces que estábamos elaborando antes de que irrumpiera ChatGPT pasa la prueba. Es bien útil para pensar estos problemas, porque son los problemas de siempre, ¿cierto? Así que esperamos que sea súper útil para su trabajo y para el sistema educativo. Eso. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Martín. Recordarles que visiten la página de ciudadanía-digital.mineduc.cl, donde van a encontrar mucha información relacionada con esto. Yo creo que todos nos fuimos acá o nos vamos a ir un poquito pensando en esto y cómo podemos utilizarlo. Queremos, bueno, agradecerle a todas las autoridades, a los docentes, a los educadores, a los asistentes por su participación. También a quienes nos acompañaron a través de la transmisión en vivo. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. El compromiso y entusiasmo hace posible eventos como estos que fomentan la transformación digital en educación. Ya lo vimos con la experiencia del colegio, de Gabriela, lo presentó acá, ¿cierto? Recordarle que para nosotros son clave las respuestas de la encuesta, que ya está en línea, por favor, así que los invitamos a que la completen, porque eso nos permite ir mejorando también estas experiencias para nosotros. Desde el Centro de Innovación y el Ministerio de Educación agradecemos su participación y como siempre estas actividades las hacemos con el corazón para ustedes. Muchas gracias a todos y a todas, que tengan un buen retorno a sus hogares y un término de jornada. Buenas tardes.